Pues buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sección general del día de hoy. Y hoy nos acompaña la maestra Marta Alicia González Sánchez. Ella es de profesión psicóloga egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es adscrita a este Hospital de la Mujer de la Secretaría de Salud y actualmente es la coordinadora de salud reproductiva de este hospital. Nos va a compartir el tema primeros auxilios psicológicos en caso de violencia de género. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar este tema que estoy segura que muchas de las personas que están aquí, siendo personal de salud, ya lo han aplicado quizás de manera intuitiva. Entonces el día de hoy vamos a poner un poco de conceptos a todo esto que seguramente ya han realizado al momento de estar en contacto con una mujer en situación de violencia o en alguna situación de crisis. ¿Sale? Entonces, me gustaría saber de las personas que estén aquí presentes, ¿alguien ha escuchado acerca de los primeros auxilios psicológicos? ¿Nadie? ¿Es un tema totalmente nuevo? Perfecto, para partir de ahí. Ya no cambia. No cambia el... Sí cambiaba, ¿verdad? Ahí está. Bueno, para empezar, vamos a poner la definición de los primeros auxilios psicológicos. Para mí es muy importante poner conceptos porque los conceptos nos van a permitir partir de esa base. En muchas ocasiones, los primeros auxilios psicológicos pueden ser considerados distintos en otros espacios, desde otros contextos. Aquí estamos hablando del contexto de salud y de la aplicación desde los PAP. Así los van a encontrar. Esta información está tomada del protocolo de atención psicológica a mujeres en casos de violencia, así como también guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud, y también está basado en los primeros auxilios psicológicos de la Cruz Roja. Y bueno, primero, estos se definen como la intervención psicológica en el momento de crisis, siendo el primer apoyo psicológico que se debe otorgar a una persona ante un evento traumático. Esto se recomienda que se den dentro de las primeras 72 horas tras transcurrir el evento generador de crisis. Dicha intervención debe salvaguardar a la persona víctima y del propio profesional interviniente. Son un soporte elemental y suficiente que ayuda a recuperar un nivel de funcionamiento que permita mitigar el estado de angustia y recuperar el control. Esto es importante señalar que se hace dentro de las primeras 72 horas ante una situación de crisis. Vamos a definir una situación de crisis, aquello que altere el estado anímico de la persona, ¿sí? Entonces, si esta persona acaba de pasar un evento traumático, no sé, un accidente de coche, la pérdida de un familiar, una situación de violencia de género, dentro de esas primeras 72 horas se tiene que hacer una intervención. Y va a ser considerado primeros auxilios psicológicos. Si pasa de esas 72 horas, ya será una intervención en crisis, ¿sí? ¿Por qué es diferente señalar esto? Porque dentro de las primeras 72 horas la persona va a estar en un estado de alerta, de angustia, en donde nuestra intervención, que ahorita les voy a hablar de los pasos para llevarla a cabo, va a permitir que el estrés agudo que está viviendo la persona que acaba de sufrir la crisis se calme o se tranquilice y nos va a permitir prevenir un trastorno de estrés postraumático. En muchas ocasiones confundimos y pensamos que la persona ya llega en un estado de estrés postraumático y no es así. El estado de estrés postraumático se puede definir o se puede diagnosticar pasadas 6 semanas en adelante, ¿sí? Lo que ocurre primero, que es estado de agitación, de pérdida del control, pérdida de la memoria, en donde la persona puede concentrarse, se siente muy agitada, se llama estrés agudo y ocurre una vez que acaba de suceder el evento. Está comprobado que si nosotros, como personal de salud, hacemos unos adecuados primeros auxilios psicológicos, podemos evitar, y escúchenlo, eso es importantísimo, que la persona desencadene un trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué es importante? Porque vamos a evitar que la persona pueda tener dificultades en todos sus ámbitos, laboral, familiar, ¿no? De pareja. Entonces, si nosotros tenemos una buena intervención, pues vamos a poder aportar a la salud emocional y mental de esta persona que está viviendo la crisis. Entonces, tenemos claro que son dentro de las primeras 72 horas y vamos a hacer un soporte elemental y suficiente.
Es importante que sepamos que no es exclusivo del personal médico o de psicología. Los primeros auxilios psicológicos los puede aplicar cualquier personal de salud que tenga una formación en el tema. Y una formación no significa que tengan que hacer un diplomado, una especialidad, una maestría, simplemente con el interés y la inquietud de documentarse, de leer artículos, de leer estos manuales de los que les hablo, para poder hacer una buena intervención. Entonces lo puede hacer cualquier personal de salud, porque en muchas ocasiones es con el primer contacto o con la primera persona que se encuentra, puede ser el personal de ventanilla incluso, puede ser la primera enfermera con la que establece comunicación. La primera persona con quien está en contacto es como si fuera eh, una oportunidad muy grande que no podemos perder. Entonces, muchas ocasiones pasa de que están ahí con la persona que está totalmente en crisis, no sé cómo tranquilizarla, no sé cómo calmarla, y llamamos al personal de psicología y a lo mejor no puede llegar en ese segundo, ¿sí? Tarda 20, 30 minutos o el tiempo que tenga que tardar y podemos perder esos minutos que pueden ser muy valiosos. Ahorita les voy a dar como puntos muy importantes, muy específicos de cómo hacer esos acercamientos. Pero primero que tengan muy claro que cualquier personal capacitado en el tema puede aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Alguna de las personas que está aquí en algún momento se ha encontrado con una paciente en crisis? Llorando, que no sabe cómo hablar, que se siente como muy inquieta, ¿no? Tú me dices que sí. ¿Qué has sentido cuando te has encontrado con esta persona en crisis? En urgencias. Claro, y a lo mejor, como les decía, intuitivamente ya vamos a ir respondiendo, ¿no? Tenemos como presente que tenemos que ser empáticas, que tenemos que escuchar, que tenemos que estar ahí y tratamos de resolver. Y ahorita vamos a ver cómo está el tema de tratar de resolver cuando una mujer está en crisis o cuando una persona está en crisis. Porque el resolver o tratar de resolver nos puede llevar a hacer promesas que no podemos cumplir. Y eso, lejos de ser un momento que aporte o que beneficie al caso, puede perjudicar. Y ahorita vamos a verlo como de manera más clara. Pero qué importante, bueno, que tú nos hablas de que en urgencias es muy frecuente tener a pacientes o usuarias en crisis. ¿De qué área, en qué área estás tú? ¿En ginecología? ¿Eres médica? Ah, es médica interna de pregrado. Entonces, sabemos que el personal de información muchas veces es ese primer respondiente, esa primera persona que está en contacto, y por eso es fundamental que tengamos estas bases para poder acercarnos a estas mujeres y poder tener un acercamiento que no la aleje de los servicios de salud. ¿Por qué lo digo así? Porque en muchas ocasiones una mala intervención en crisis puede alejar a las usuarias de los servicios de salud, e incluso después nos lo dicen, que no fue tanto el evento traumático, sino el trato y la experiencia en los servicios de salud, lo que puede generar un trastorno de estrés postraumático. Yo cuando leí estos datos me erizó la piel, ¿no? Porque dije, ok, ni siquiera fue lo que le sucedió, sino lo que vivió en los sistemas de salud, lo que le desencadenó ese estado de estrés postraumático, en donde sintieron mucho miedo, mucha indefensión, mucha inquietud, se sintieron invadidas, ¿no? De pronto muchas personas tocando su cuerpo sin saber qué estaba pasando, sin nadie que les explicara. Entonces, esto sí puede desencadenar después un problema de salud mental muy importante, que incluso puede llegar a ser discapacitante, porque después puede generar dificultades o problemas para que las mujeres salgan a la calle o tengan su vida cotidiana o se atiendan a algún problema de salud. Que a lo mejor, no sé, supongamos que después se detectan, ¿no? Algo en su cuerpo y tengo que regresar al hospital en donde me fue, en donde me pasó, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta que en los primeros auxilios psicológicos es esa persona en crisis que ya la está pasando muy mal, que ya la pasó muy mal, que tuvo un evento traumático que desencadenó una serie de síntomas físicos y emocionales en los que nosotros vamos a interactuar. En alguna ocasión dimos este curso en otro espacio, no en este hospital, en donde hablábamos de los primeros auxilios psicológicos al personal de urgencias. Entonces, surgía mucho, y es una pregunta que surge mucho. ¿Qué pasa? Porque decían los médicos, las médicas, que qué pasaba si a nosotros, las usuarias, nos agredían, ¿no?
que porque también luego estaba como la violencia hacia el personal médico, ¿no? Que les gritan, los insultan, los maltratan. Entonces, me gustaba mucho cómo lo manejó una de las personas que iba capacitando y decía ella, hay que recordar mucho que la persona que viene en crisis es ella, ¿sí? Y evidentemente, si está en un estado de crisis, puede desencadenar, pues que esté irritable, gritando, que no entienda, que se sienta inquieta. Pero si habemos dos personas en crisis, no va a haber quien le esté atendiendo. Entonces, primero tenemos que dar ese paso, de dar un pasito atrás, respirar, analizar que la persona que está en crisis es ella y abordar desde ahí. Si yo siento que el caso me está rebasando y me está haciendo sentir cosas que están desencadenando enojos, frustraciones y demás, lo más valioso es que dé un paso atrás, pida ayuda y respire. Porque si no terminamos teniendo a dos personas en crisis y eso lo hace como muy, muy complejo. Entonces, primero tenemos que como personal médico revisar mucho cómo estamos. Sobre todo el personal en formación, pues en muchas ocasiones pues tiene sueño, tiene hambre, fue al baño y eso puede desencadenar también sus propias crisis. Entonces, sí es importante que como personal de salud tengamos este ejercicio de autocuidado para asegurarnos que físicamente estamos bien, que estamos en condiciones para enfrentarnos a las crisis de las otras. Porque si no, de esta manera, pues hace como una conexión que no es nada favorecedora para el caso. Bueno, los principales objetivos de los PAP son promover la seguridad emocional inmediata de la persona, brindar alivio físico y emocional, reduciendo la angustia inicial y conectar con una red de apoyo e incentivar la eficacia y autoeficacia de la persona afectada y favorecer los procesos de afrontamiento y brindar ayuda proactiva y positiva. ¿Por qué es tan importante promover seguridad emocional? Porque sobre todo las mujeres que viven una situación de violencia vienen de un contexto en que la persona por lo regular que las agrede es una persona cercana, en este caso su pareja, su novio o alguien con quien tienen muchísima confianza. Entonces imaginen que la persona a la que más confían, a la que más aman, a la que más quieren, les ha ocasionado este nivel de crisis. Que hubo golpes, gritos, insultos, y de pronto esa seguridad emocional pues está demasiado frágil o no está presente. Entonces la posibilidad es primero, antes que nada, hacerle saber a la persona que acude con nosotros que está en un lugar seguro, que está con personal que la va a acompañar y la va a escuchar y la va a atender. ¿Sí? Yo sé que el personal de urgencias lo hace de manera muy, muy sensible. Yo veo mucho a las compañeras de enfermería como incluso buscan que la persona esté en un espacio privado. Ahorita vamos a ver que es parte de los pasos, pero busca que la persona esté en un espacio en el que se pueda sentir como más segura. Hace un tiempo, cuando apenas yo iba llegando aquí al hospital, recuerdo esos casos en los que yo decía, bueno, ya tengo toda la teoría, ¿no? Ya estoy bien preparada, bien la facultad, todos los temas que tienen que ver con los primeros auxilios psicológicos y soy la persona más capaz de esto. No, no es cierto. Pero sí sentía como cierta seguridad. Recuerdo mucho que cuando llegué a ese caso, que era una mujer que estaba en urgencias, entré, yo tenía mucho miedo, si lo reconozco, tenía mucho miedo de entrar, me acerco, la veo y empiezo a hablar con ella y para mí fue muy interesante cómo pude escucharla, pero yo estaba congelada, ¿sí? Me acuerdo que sentía el olor a sangre, el miedo de la mujer que se transmitía, ¿no? Por como todo mi cuerpo. Y ella decía justamente que estaba muy asustada. Entonces yo empecé a sentir como ese miedo pues, se trasladaba también a mí. Y decía que tenía miedo incluso de que su pareja estuviera afuera, ¿no? Entonces recuerdo mucho que yo empecé a sentir como todo ese miedo, empecé a sentir como hasta perseguida y demás. Y recuerdo mucho que la atendí, la vi, se tranquilizó, salgo y ahí estaba Mari. Estaba Mari y yo estaba hasta temblando. O sea, me acuerdo que estaba yo temblando. Eso fue hace aproximadamente 10 años. Estaba, me acuerdo, temblando y Mari me dijo, tranquila, vente, vamos, ¿no? Y nos fuimos a platicar, fuimos a hablar del caso, ver qué estrategias teníamos, cómo conectar con su red de apoyo. Y para mí fue un elemento fundamental tener con quién conversar acerca de lo que me estaba haciendo sentir el caso, porque permitió que de esa manera pudiéramos regresar y atender pues todas las necesidades que la usuaria tenía. Es decir, los primeros auxilios psicológicos tampoco se atienden de manera aislada o en solitario.
Somos una red y somos un equipo de salud que vamos a favorecer el bienestar de nuestras usuarias. Y desde ahí también podemos hacer uso de nuestra red para que nos hagan sentir seguros en estas intervenciones, ¿sí? Porque no es fácil. No es fácil encontrarte con una mujer que recién fue encontrada en la carretera, violada, ultrajada, golpeada. Es algo muy impactante. Recuerdo una chica que era una chica que estaba haciendo, estaba de pasante de psicología. Yo entraba en otro turno, llego y la veo y yo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y ella sí, en shock. Se soltó llorando, estaba asustadísima porque justamente se acababa de encontrar con un caso en el que ella se sintió sumamente vulnerable. Era una chica que había sido encontrada en la carretera, muy golpeada. La chica como parecía como pues, temblando muchísimo, o sea, de verdad, no es tan frecuente, pero estaba temblando mucho y ella no sabía qué hacer. Entonces también es importante que ante esos casos, pues sí podamos dar un paso atrás y permitir que una persona que se siente en otras condiciones lo haga, ¿sí? Lo que quiero decir es que hay que ser también muy sensibles a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está generando y produciendo el caso, para que, como les digo, no seamos dos personas en crisis en ese momento, cuando nuestras usuarias son las que nos necesitan. Entonces, bueno, aquí vemos los objetivos principales y vamos a ver qué necesitamos o qué se necesita para tener una adecuada técnica en relación a los primeros auxilios psicológicos. Primero, un espacio seguro y donde exista privacidad. En muchas ocasiones yo me he fijado cómo el mismo personal de urgencias lo que hace es resguardar a la usuaria en un espacio más privado, porque estas pacientes también suelen generar algo que no me gusta, pero es mucho morbo. ¿Y qué le pasó? ¿Y cómo le pasó? ¿Y por qué le pasó? Y gente que a lo mejor no va a intervenir y empiezan a hacer preguntas, y créanme que las usuarias de todo se dan cuenta, de todo, ¿sí? No es como que no se dio cuenta porque está media sedada, no es porque no se dio cuenta porque está en shock. Claro que se dan cuenta y hay que ser sumamente respetuosas de sus procesos. Entonces, tener un espacio lo más privado que se pueda, no sé, si la voy a interrogar, cierro la cortinita. Si le voy a hacer alguna pregunta, pues trato de que no estemos ahí 20 personas, si las condiciones me dan y si ya está la paciente fuera de peligro de vida y demás, puedo tener como esa posibilidad de tener un espacio más privado. Garantizar la confidencialidad. Sí es importante que la usuaria sepa que lo que aquí se dice, aquí se queda. Porque luego es como si yo solamente te lo dije a ti, porque ya todo el mundo me está preguntando. Y que claro que hay un equipo de trabajo con el que se va a abordar, pero también es importante saber qué voy a hacer con esa información. Pasa mucho que de pronto, y nos ha pasado a nosotras, que estamos en el piso de, no sé, medicina interna por decir algo, y la mujer que está ahí en atención, de pronto se abre con el personal, no sé, con enfermería, que es con quien tienen más contacto, y de pronto les pueden llegar a contar cosas que son muy delicadas o que les acaban de suceder. ¿Sabes qué? La realidad es que mi pareja fue quien me dio ese medicamento y yo realmente no me quería suicidar, no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Él me lo dio y me tiene amenazada, me ha golpeado y bla, bla, bla. Entonces, la persona a la que se lo dice, luego puede hacer muchas preguntas, pero luego hay un gran error que no lo plasman en el expediente. Entonces ya nada más se convierte como en un chisme. Y todo el mundo en el hospital está enterado, pero no hay nada plasmado y de pronto nos piden apoyo a otros servicios como el de Musa y de pronto a mí ya no me quiso decir nada. ¿Por qué creen que no me diga? Porque se rompe la confidencialidad, ¿sí? De pronto ya se sienten vulnerables, de pronto ya sienten que si lo que me dicen, pues todo el mundo se va a enterar y se va a generar como algo muy fuerte. O ya se arrepintió y tiene miedo. Entonces, por eso es importante que si yo me voy a acercar y de pronto no me siento en condiciones de que me dé esa información, pues lo mejor es buscar el apoyo en otro compañero o compañera, ¿sí? Entonces, escucha activa, tener en cuenta el tono de voz de la persona, las pausas, silencios y posturas que tenga. Sí es importante, pues que, como les decía, primero, checar cómo yo voy a entrar a esa intervención, ¿sí? Primero checar que yo esté tranquila, para que mi tono de voz sea pausado, para que mi tono sea adecuado y para que pueda respetar eso que la persona me está diciendo. Y yo siempre hablo de mis casos porque yo de mis casos he aprendido mucho.
Y también para mí es como una oportunidad como de poder compartir pues cosas que pueden llegar a suceder. Yo recuerdo un caso en el que estaba yo en urgencias y luego me hablaron de piso y estaba yo muy inquieta, muy acelerada y tenía la consulta. Yo estaba así como demasiado agitada, ¿no? Entonces llego a la consulta y me siento y empiezo a preguntarle a mi paciente y me dice, Marta, yo ya tenía tiempo atendiéndola. Me dice, Marta, ¿estás bien? Y yo, ¿por qué? Me dice, como que estás muy acelerada, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Tienes toda la razón. Sí, estoy muy acelerada, estoy agitada. Vamos a respirar. Hice unas respiraciones y pude estar ahí, ¿no? Entonces, desde ahí dije, qué importante que cuando entre al encuentro con una persona que voy a atender, pues tengo que revisar cómo estoy yo, cómo está mi respiración, cómo está mi tono de voz. Ujú. Para que desde ahí pueda estar presente para la persona que me necesita. Ujú. Porque como decía, y nuevamente lo repito, yo entro desde mi crisis, la persona en su crisis y aquello no va a funcionar. Entonces, tenemos que mostrar una actitud empática, mostrar respeto y tranquilidad, marcar límites. Y esto es bien importante. El profesional no puede resolver los problemas, sí puede canalizar y brindar información oportuna. Esto es muy importante y lo vamos a estar repitiendo porque en muchas ocasiones pensamos o creemos que lo que la paciente necesita son respuestas, respuestas inmediatas. No, no te preocupes, tu pareja no te va a hacer nada. Yo no lo puedo asegurar, ¿sí? Si yo no puedo asegurar que, no sé, es que no encuentro a mis hijos, se los llevó, yo no puedo asegurar que los va a encontrar. Ujú. Lo que sí puedo hacer es brindarle la información que le permita a ella tomar cartas en el asunto, ¿no? Como de instancias y demás, esto lo vamos a precisar un poco. Pero sí, lo primero que muchas veces nos ocurre como profesionales de salud o como personal de salud es tener como ese impulso a resolver, ese impulso a calmar con mentiras. Ajá, y que a lo mejor no lo hacemos con una mala intención, pero es como lo primero que se nos viene. Ajá, como decía la compañera, ¿no? Nos da como esa sensación de tener que resolver. Entonces, lo que tenemos que primero hacer, estás aquí en un espacio seguro y vamos a ir viendo qué es lo que se va necesitando y aquí estamos para acompañarte. Conocer los servicios para atención a la violencia de género, la normatividad vigente, incluyendo los derechos de las mujeres. Esto es importantísimo porque si yo conozco los derechos de las mujeres en situación de violencia, voy a poder brindar la información oportuna y real. Entonces, por eso es tan importante que sí leamos nuestras normas, que son las normas 046, para que la anoten, la revisen, y que estas normas nos van a poner los parámetros para brindar nuestra atención. Entonces, sí o sí, tenemos que ponernos a leer, a informarnos, para a partir de ahí darle la información a las usuarias. Durante la aplicación de la técnica, el interventor o la interventora deberá fungir como yo auxiliar de la víctima, lo que representa prestarle al otro momentáneamente nuestra estabilidad emocional, capacidad de análisis, juicio lógico y práctico para asegurar una toma de decisiones adecuada y acorde con la situación. Esto es bien importante porque brindarle mi yo auxiliar va a permitir la toma de decisiones médicas. Si yo ya conecté con la persona, ella evidentemente va a confiar en mí y se va a permitir atender de manera más oportuna. Yo sé que a veces pensamos que los primeros auxilios psicológicos nos van a quitar tiempo, pero pasa todo lo contrario. Si nosotros conectamos con nuestra paciente, si se siente atendida y escuchada, va a cooperar de mejor manera y va a tomar mejores decisiones. ¿Sí? Porque hay ocasiones en las que las pacientes en su estado de crisis sienten que no pueden tomar decisiones. Si yo le estoy preguntando, te voy a dar un medicamento que te va a prevenir que te infectes de VIH y son unos antirretrovirales y tú te los voy a dar y te los tienes que tomar. ¿Cómo? Espérame. Y tienes que firmarle aquí. Fírmale aquí y entonces te los tienes que tomar y tómatelos rápido y te tengo que poner una inyección. Entonces las pacientes pueden sentirse muy agitadas y al final del día no saben ni qué se tomaron, ni por qué se lo tomaron, ni qué les inyectaron. Y eso puede generar muchos miedos, muchas fantasías y también me permito decirlo, nos puede poner en problemas. Entonces, primero si yo me estoy asegurando que la persona me está escuchando, que ya conectó conmigo, voy a poder brindarle la información para que la persona se sienta segura del medicamento, de la atención que está recibiendo. Entonces, ¿sí queda claro como lo de cómo prestarle el yo auxiliar a la víctima?
Es eso que nos permite conectar y que nos permite que la persona entienda lo que se le está diciendo. Y para eso yo necesito estar tranquila, ¿sí? Emocionalmente tengo que estar estable, no tengo que estar en crisis, con sueño, con hambre, inquieto, porque va a permitir que esa estabilidad que yo tengo le permita a la persona escuchar de mejor manera lo que se le está diciendo. Y eso es lo que hacemos nosotros básicamente cuando vamos con las pacientes a urgencias. Oye, ¿y qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo la doctora? No, no sé, no la entendí. Y si le volvemos a preguntar, y todas las dudas que tengas se las puedes realizar. Entonces ya vamos, preguntan, y a lo mejor a veces dicen, ay, vienen estas mujeres otra vez. Pero la idea es asegurarnos que la mujer esté entendiendo lo que se le está diciendo. Ya cuando nosotros nos va diciendo lo que va entendiendo, es, ok, te dijeron que este medicamento te va a ayudar a prevenir y te lo tienes que tomar de esta manera. Y a lo mejor parece como muy repetitivo, pero va a garantizar mejor apego al tratamiento. No saben la cantidad de mujeres que llegan a nuestra consulta, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, que no saben por qué se están tomando lo que se están tomando, qué les dijo el médico o la médica, o qué es lo que están haciendo en este hospital. ¿Les ha pasado o no? Entonces, por eso es tan importante darnos esos momentos de conectar, de brindarle ese yo auxiliar para que la persona pueda entender lo que se le está diciendo. Y es como generar una conexión muy profunda para que podamos asegurarnos de que la mujer entienda y tenga un apego a su tratamiento. El acercamiento, ¿cómo se tiene que dar? Evidentemente, pues de manera muy cordial, de manera profunda, de manera respetuosa, tratando de no invadir su espacio personal, tratando de no tocarla, ¿sí? Porque luego en muchas ocasiones hay personas que llegan a ser invasivas, o llegan a acercarse demasiado. Entonces, de pronto no es lo mismo que estés a una distancia razonable a que te tenga aquí enfrente, ¿sí? Entonces, hay que también leer el lenguaje corporal de la otra persona para tener un acercamiento, pues, que sea seguro para la mujer. Contacto empático. Y aquí es muy importante, pues, no hacer comentarios como, mira, no es para tanto, o empezar a hacer preguntas que puedan lastimarla o a invalidar lo que está sintiendo. Mira, yo te entiendo, sé que tienes miedo, sé que te encuentras angustiada, pero poco a poco vamos a ir encontrando alternativas para tu atención, ¿sí? Reaseguramiento, pues aquí es importante ver que la persona esté que está salvaguardada su vida y su integridad, que no esté en peligro. Después tenemos que buscar opciones, bueno, ¿de qué manera estas opciones a su alrededor, cómo conectar con su red de apoyo, cómo ver qué alternativas de atención tiene, cómo ver de qué otra red nos podemos acompañar? No sé, aquí por ejemplo, ver si necesita la atención o la valoración también por parte de psiquiatría o nada más por psicología, y entonces empezamos a conectar con todas las opciones que tiene a su alcance. ¿Qué otras recomendaciones podemos tener? Pues describa los parámetros generales de la atención. Esto ya es hacer primeros auxilios psicológicos. Como les decía, es muy importante que cuando una mujer está en situación de violencia, que ya viene de una situación de crisis, le expliquemos qué es lo que vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer, ¿sí? Porque de pronto nosotros tenemos como muy incorporado, pues, cuál es nuestro protocolo de atención. Te vamos a sacar sangre, te vamos a revisar tus signos vitales, te vamos a hacer, tenemos como toda la lista, ¿no? El checklist de lo que tenemos que hacer, pero ella no lo sabe. Y es sumamente importante que sepa qué es lo que les vamos a hacer paso a paso antes de hacerlo. Porque si no, como les decía, la situación de crisis en la que viene puede hacerse mucho más profunda porque le vamos a agregar ahora la crisis de la atención médica que está recibiendo, ¿sí? Pues por eso es tan importante que le describamos de manera general, mira, vas a estar aquí en el hospital, te van a revisar ahorita los profesionales de salud, el médico, la médica, la enfermera va a venir, te va a hacer algunas preguntas y esto va poniendo más tranquila a la usuaria y también la va poniendo en un contexto, en dónde estoy, qué estoy haciendo aquí. Recuerdo una ocasión una chica que todas las notas decían así, ¿no? Que no estaba ubicada en tiempo y espacio, que estaba desorientada, ¿no? Y así. Entonces nos llamaba la atención porque cuando llegamos con ella no nos parecía. Pero cuando lanzamos la pregunta de, ¿sí sabes en dónde estás? Me dijo, no, no tengo ni idea. Yo solo estaba en mi casa, me desmayé y desperté aquí.
¿No te han explicado que estás en el hospital? No, no sabía que estoy en el hospital. Entonces la chica nadie le había dicho que había pasado una semana en terapia intensiva, no le habían dicho que estaba que iba a pasar a piso, no le habían dicho que ya no estaba en su comunidad, sino que estaba en Morelia. Ujú. No le habían dicho que sus familiares estaban esperando afuera. Entonces ella estaba asustadísima. Ujú. Y claro que la intervención en primeros auxilios psicológicos tiene que ver con explicarle a esta persona, pues, en dónde está, de manera general, cuál es la atención que se le ha brindado para que sus niveles de angustia empiecen a bajar. Una vez que ella supo en dónde estaba, qué le había pasado, que se había desmayado y demás, sus niveles de angustia bajaron y la atención psicológica pues no era realmente necesaria, ¿no? No estaba desorientada, no estaba en un brote psicótico, ¿no? Como casi no la describían. Entonces, comunica a la usuaria en qué va a consistir la acción que va a emprender interrogatorio, consulta, exploración, etcétera. Oye, fulanita, llámala por su nombre, te voy a hacer unas preguntas. Estas preguntas son para anexarse a tu expediente y para poder hacer una mejor valoración. Esa pequeña introducción que no nos lleva ni un minuto, ni 10 segundos, va a hacer la diferencia en que ella esté más cooperadora, ajá, en que ella pueda dar mejor información. Oye, fulanita, ahorita va a entrar el médico, ya con estas preguntas que te hice, te va a hacer una revisión. Entonces, ¿quieres que esté alguien acompañándote? ¿Quieres estar sola? Hacer estas preguntas le va generando un ambiente de confianza y de mayor cooperación. Asegúrese de contar con el consentimiento de la usuaria para todas las acciones a realizar. ¿Puedo tomar tu mano? ¿Me permites colocarte este medicamento? ¿Sí? Claro, cuando la paciente esté en condiciones de hablarlo. Y siempre lo traslado. ¿Qué pensaríamos si llegan con nosotros y de pronto nos empiezan a colocar medicamento, nos empiezan a hacer preguntas que no encontramos sentido? ¿Nos sentiríamos cómodas? ¿O qué sentiríamos? ¿Les ha pasado que les empiezan a hacer preguntas que son incómodas? ¿Sí? ¿Cómo se siente cuando te preguntan cosas incómodas? Ujú. Pena, inseguridad, y luego empiezan a aparecer los adjetivos de es que no coopera, es que está muy resistente, es que no quiere decir nada. Cuando es normal que si alguien llega de manera directa a preguntar cosas muy personales, pues claro que me voy a sentir invadida. Entonces, por eso es importante, pues, hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación, y previamente ya hice ese contacto empático del que les hablaba. Conduzca a la usuaria a un lugar privado sin interrupción de personal ajeno a la atención del caso, visitantes u otros usuarios o usuarias del servicio. Esto le permitirá establecer un clima de confianza y empatía. Esto ya se los había dicho previamente, pero yo lo he notado, sobre todo en los casos en los que está la paciente en la camilla y nos pasaba. De verdad que luego todo mundo quería acercarse a escuchar nuestras entrevistas, ¿verdad, Mari? Entonces teníamos que poner un alto así de, compañeros, vamos a hablar y a veces hasta se molestaban porque personal que no tenía nada que ver con el interrogatorio, de pronto por querer escuchar estaban ahí o hasta se quedaban así viendo, ¿no? Entonces todo esto hay que cuidarlo muchísimo y si yo estoy haciendo esa intervención, sentirme también con la oportunidad y la facultad de pedirle a las personas que están importunando, pues que tomen cierta distancia, ¿sí? Porque siempre vamos a pensar en qué es lo mejor para la usuaria. Y créanme que todo esto va a generar un ambiente y un clima de confianza que va a permitir una mejor atención. Siempre piensen en eso. Que aquella paciente que no coopera, aquella paciente que está resistente, que aquella paciente que no se deja atender, muy probablemente tiene que ver con de qué manera me estoy acercando. Y a lo mejor la manera en la que me acerqué no funcionó, pues hay que probar otras. ¿Qué recomendaciones podemos tener para las mujeres en situación de violencia? Informar sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia que se presenten, la existencia de centros de apoyo disponibles, así como los pasos a seguir para acceder a los servicios de atención, protección y defensa. Tener claro que la denuncia es un derecho, no una obligación. ¿Sí? Esto ya lo tenemos clarísimo, que la usuaria no necesariamente tiene que venir con su denuncia, pero sí es importante que ella sepa que tiene derecho a hacerla, pero puede decidir no hacerla, ¿sí? Ojo ahí, porque todavía nos hemos encontrado ya muchísimo menos en relación a hace varios años, que todavía dicen, ¿y trae una denuncia? ¿Y si trae una hoja de la fiscalía? ¿No?
Y si llegó con su documento de la fiscalía, si no, yo no la reviso. Ajá. Esto no es aplicable. Si leemos la norma 046, ahí vemos que no se necesita denuncia previa y que esto simplemente tiene que ver con un derecho al que nosotros le vamos a decir a la usuaria que puede acceder. Ser claro en su discurso, hable con lenguaje sencillo y comunique interés. No, hay que evitar mucho hablar con tecnicismos, con palabras como muy complicadas, hay que ser muy claro y muy concreto. Porque evidentemente, estando en una situación de crisis, no vamos a escuchar a entender la información de la misma manera que estuviéramos en un estado de relajación. Por ejemplo, ahorita los que están dormidos, pues seguramente vienen en un estado pues en el que su cuerpo no les permite mantenerse despiertos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues va a ser muy difícil estar escuchando el discurso de alguien, prestar la atención y dar la atención que la persona necesita. Entonces, hay que cuidar mucho cómo estamos y revisarnos. Tenga presente que el estado de emergencia psicológica involucra expresiones diversas como llanto incontrolado, lamentos, risas, tensión, sentimiento de vergüenza, pánico, ira, inseguridad e indefensión. Esto es bien importante, de la ira, porque les decía, ¿no? A veces el personal de salud puede sentirse agredido, insultado, pero viene de una situación de crisis. Y si sabemos sobre estados de crisis, sabemos que la persona puede manifestar pues estados alterados. Puede presentarse demasiado iracunda, demasiado inquieta, con miedo, con temor, y desde su crisis es que me está diciendo lo que me dice. Entonces, es importante que ahí yo sepa que la persona está en estado de crisis, yo tengo que ser ese yo auxiliar, permitirle que se vaya tranquilizando y permitirle que confíe en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Claro, siempre cuidando nuestra integridad también. ¿Sí? Yo recuerdo, mi hijo se rompió el dedo, bueno, se lo cortó con una silla y se les quedó colgando el dedo. Entonces fuimos a urgencias en plena pandemia, mi hijo estaba pero llorando y me daba mucha risa que mi hijo tenía 3 años y le decía al doctor que él no era un doctor, que era un veterinario, ¿no? Tú no eres un doctor, eres un veterinario, ¿no? Y pues así, y dijo cosas muy que lastimaban al doctor. El doctor evidentemente pues no le hizo caso, es un niño de 3 años que está llorando, que tiene miedo, que está intranquilo. Y recuerdo mucho que un enfermero que estaba ahí, se acercó con mi hijo, o sea, porque finalmente como que no tenía la fuerza de detenerlo, pero sí de acercarse a un lado y de tranquilizarlo. Eso de verdad hizo la gran diferencia porque permitió que mi hijo se tranquilizara un poco y confiara más en lo que estaba pasando ahí. Entonces quiero decirles que cuando una mujer llega en este estado de crisis, pues se va a presentar muy probablemente desde aquí. A pesar de lo que usted pueda sentir, permanezca en calma. Señale la confidencialidad nuevamente y dé oportunidad a la mujer de que exprese sus sentimientos. Es importante abrir un espacio para que la mujer exponga su situación y preocupaciones. Aquí tenemos que estar atentos a la gravedad de la violencia, porque a partir de que nosotros tengamos identificado qué tipo de violencia, pues vamos a poder hacer las intervenciones pertinentes. Si me está diciendo que su esposo está armado en la parte de afuera del hospital, pues eso va a ser muy diferente a que si me dice que su esposo se acaba de suicidar una vez que la golpeó. ¿Sí me explico? Ambos sumamente graves, pero también nuestra integridad y nuestro cuidado pues va a ser distinto. Entonces, esto nos permite a nosotros también generar un plan de acción. Brinda atención sin juicios de valor, nada de preguntar y qué hacías a esas horas en la calle, y por qué saliste con tus amigas, y por qué fuiste y visitaste a tu amigo y resulta que no querías. A mí me impresionó mucho un caso de una mujer que venía sumamente lesionada, o sea, de eso que me dijeron, ninguna práctica sexual, o pasa eso, ¿no? Y no la habían catalogado como caso de violación o código morado. ¿Por qué creen? Porque el personal que la atendió no consideró que si ella había ido al departamento de esta persona, pudiera ser una violación, porque ella lo consintió. Entonces nos parábamos de pestañas porque decíamos, ¿qué relación sexual consentida te genera esas lesiones? Y una vez generando ese contacto con la paciente, ese espacio de confidencialidad, ella pudo verbalizar justamente esto, ¿no? Que había sido un caso de violación.
Entonces, nos podemos perder ahí una oportunidad importantísima si hacemos juicios de valor, ¿sí? Si era su novio, entonces no fue violación. Si era su esposo, entonces no la violó, ¿sí? O estaba ahí porque quiere, porque ya tiene 25 años con él, entonces muy seguramente ese tipo de relación le gusta. No es fácil, porque se involucran ahí, pues muchos síndromes que tienen que ver con el síndrome de indefensión aprendida, tienen que ver con el tema de autoestima, el tema de confianza, el tema de seguridad, que llevan a una persona a estar en una relación violenta. Entonces no puedo decir o generar un juicio que le haga sentir a ella que está mal por haber permitido esa violencia. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso sí lo tenemos que tener como muy incorporado al momento de que hacemos nuestras intervenciones, porque un comentario desafortunado puede generar muchos problemas en esta mujer. Explora opciones de seguridad y disminución de riesgos para la salud del usuario. Y aquí es importantísima la atención integral, ¿no? Ok, yo ya me aseguré de que la paciente está tranquila, de que está en un estado llano de alerta, de que está permitiéndose atender. Bueno, entonces el personal, por ejemplo, de Musa, ¿no? Acá con Mari, cuando ella hace sus intervenciones, pues valora mucho esto, en qué nivel de seguridad está y qué intervenciones podemos hacer. Cerciórese de que la información vertida fue suficientemente comprendida por la mujer y verifique que el estado de crisis ha sido suplido por la expectativa de atención especializada que se requiere. Pida a la usuaria recapitular lo que hará de acuerdo con sus indicaciones. ¿Qué fue lo que te dije? ¿Cómo te tienes que tomar el medicamento? ¿Cuándo tienes que regresar? Asegurarnos de que esté entendiendo la información. Porque como dijimos, si viene un estado de crisis, si viene desde la ira, el enojo, el miedo, es muy difícil escuchar desde ahí. Entonces, muy seguramente la información que estoy recibiendo, pues no la capté completa. Es por eso que es súper frecuente que las pacientes olviden las indicaciones, olviden cómo tienen que tomarse su medicamento. Entonces, hay que cerciorarnos de que la información se fue de manera adecuada. Dar oportunidad de hacer preguntas sobre dudas. Eso es importantísimo. Si tienes dudas, preguntas. Pero si yo pregunto las dudas y preguntas, si le hago justamente esta intervención, desde un ambiente hostil, que no generó el diálogo, que no generó comunicación, pues muy seguramente me va a decir ninguna, todo bien, todo claro. Y ya cuando llegan con una persona que se sienten seguras, pues ahí van a vertir todas sus dudas. Entonces, por eso es importante generar todo lo que les decía antes. ¿Por qué la violencia contra las mujeres es diferente a otros problemas de salud? Pues porque las mujeres que han sufrido violencia pueden tener necesidades distintas de las demás pacientes en particular, pueden sentir temor y necesitar que las tranquilicen, brindar apoyo y no hacer un diagnóstico es la función más importante, y pueden estar preocupadas continuamente por su seguridad. Esto es bien importante porque las pacientes no vienen muchas veces porque ya les digo un diagnóstico. Vienen buscando apoyo. Que llegue una mujer a nuestra consulta, créanme que es la oportunidad de oro para ella. Puede ser una situación de vida o muerte. Porque conectarla de manera adecuada con los servicios de salud puede permitir que pase precisamente a un servicio especializado en donde pueda trabajar todas las consecuencias de la violencia. Y créanme que el objetivo principal de Musa o de atención a la violencia no es que dejen a sus parejas, porque luego piensan eso. Oye, ya lleva 2 años en Musa y no ha dejado a su esposo, ¿no? Y eso es súper frecuente. Créanme que todo lo que ellas van trabajando y lo que van realizando va generando cambios tan importantes que sí va modificándose la situación de la violencia en la que están. Y por lo regular, no me dejarán mentir mis compañeras de Musa, ellos son los que se van. ¿O no? ¿Y por qué crees que se van? Porque ellas empiezan a ser distintas. Y ya no les conviene tener una mujer que ya no es sumisa, que a lo mejor ya no responde de la misma manera, pero las intervenciones son muy cuidadosas. Porque si yo voy y le digo, oye, es que le tienes que reclamar, le tienes que decir que cómo se anima a hacerte eso, que vas a ver que la vas a demandar, que la vas a meter a la cárcel, la mata. ¿Sí? Así de fácil. Es por eso que muchas mujeres no lo hacen, porque también tiene que ver con un estado de supervivencia. Y entra ahí también las funciones cerebrales. Si la mujer lleva tantos años en una situación de violencia y está en un perfil muy bajo, y de pronto
manifiesta algo que la pone en alerta, que pone en alerta al agresor, pues la manifestación de la violencia va a ser en esa misma magnitud. Por eso esos casos son tan delicados y las intervenciones tienen que ser muy cuidadosas, ¿sí? Es por eso que nuestra primera atención incluso no le vamos a decir. Ajá. Vamos a asegurarnos de que tenga la información, de que esté en un lugar seguro, de que la conectemos con redes importantes como la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que tiene, por ejemplo, refugios, ¿no? Entonces, vamos a ir trabajando de manera integral. Pueden requerir remisiones o acceso a otros recursos para cubrir las necesidades que el sistema de salud no satisfaga. Como nosotros, por ejemplo, no brindamos la orientación legal a las usuarias y es por eso que las mandamos a otras instituciones y por eso es tan importante tener la información de a dónde derivar. Necesitan ayuda para sentir que tienen más control de la situación y que pueden tomar sus propias decisiones. Ya el hecho de reconocerles que llegaron a su consulta, allá les empieza a generar también cierta posibilidad de toma de decisiones, ¿sí? A veces pareciera muy simple decir, pues ya está ahí en mi consulta, pero es como reconocer, sé por todo lo que tuviste que pasar para el día de hoy estar aquí en mi consulta, eso ya es una diferencia. Porque son mujeres, por ejemplo, que nosotras en MUSA no les decimos, no, vaya a reagendar porque llegó 10 minutos tarde. ¿Por qué creen que no lo decimos? Porque seguramente la situación que está viviendo la llevó a llegar 10 minutos tarde y es una oportunidad de tenerla ahí en ese encuentro que puede permitirle a ella mover su situación. Entonces no la vamos a mandar a su casa. Es que me espere, ahorita vemos el momentito y aunque sea 5 minutos de conectar, ya para ella va a ser una diferencia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que necesitan sentir que tienen más control de la situación y puede ser en pequeñas cosas. Oye, qué bien, hoy lograste levantarte más temprano, o qué bien, hoy lograste bañarte, ¿no? Cuando están pasando una situación de depresión tan fuerte. Oye, hoy noté que sonreíste, ¿no? En otras sesiones no había sonreído. Entonces empezamos a hacer como esas puntuaciones que ya tienen que ver con el tratamiento. Y bueno, pues para finalizar, es importante que actúe en respuesta a lo que necesite la mujer, préstele la mejor atención posible y evite aumentar su sufrimiento. Esta parte de evite aumentar su sufrimiento tiene que ver con lo que les decía de comentarios que pueden abonar a su malestar, como porque andabas en la calle sola, porque saliste con las amigas, porque saliste con los amigos. Entonces hay que evitar todo juicio de valor y hay que brindarle nuestro yo auxiliar para que ella pueda sentirse tranquila y tomar las mejores decisiones en salud. ¿Sí? Bueno, por mi parte sería todo. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Bueno, maestra, muchas gracias por el tema, la información que nos acaban de compartir. Este tema es complejo, es un tanto difícil, pero hay algo que es importante que se mencionó durante la charla, que es el conocer la normatividad y los protocolos que son vigentes, porque ante situaciones de una paciente en crisis por la razón que sea, ya lo mencionaba alguien, generalmente aquí en el hospital llegan al área de urgencias, pero incluso puede desatarse alguna crisis cuando están en la consulta, en alguna atención médica, cuando estamos realizando la historia clínica o haciendo interrogando sobre el padecimiento, y ese es el momento en el que si se genera ese ambiente de respeto, de empatía, de confianza, es cuando los pacientes aprovechan el momento para abrirse y contar, y es muy importante saber o tener conocimiento de cómo podemos intervenir. Para mí este hospital es una bendición que haya psicólogos. Cuando hay una paciente en crisis, ¿qué hacemos? Mandarla al psicólogo. Pero tenemos que actuar en ese momento para generar esa confianza y que eso nos permita de alguna manera que la paciente tenga apego a su proceso terapéutico. Ahí radica la diferencia. Entonces es una labor muy importante que se realiza desde el área de los elementos de psicología y sobre todo del área de MUSA, que es sumamente complejo. Mi respeto y agradecimiento por esa labor tan completa, tan trascendental para la vida de las pacientes. Y pues bueno, agradecer la presentación en esta sesión general y hago entrega de la constancia. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias. Gracias. Y pues sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente